Ok, entonces empecemos recordando un poco los contenidos de las últimas clases, concentrándonos ya solamente en los contenidos que van a entrar en el próximo certamen. Partimos con fuerza magnética, ¿cierto? Entonces podemos describir la fuerza magnética que siente una sola carga puntual dentro de un conductor, y sabemos que eso es proporcional a la carga, a la velocidad vectorial, cruz el campo magnético, ¿ya? Y también esto lo podemos llevar, ¿cierto? Ya pensando en que tenemos muchas cargas que se están moviendo dentro de un conductor, ¿cierto? Entonces podemos escribir el diferencial de fuerza ahora ya sobre una corriente. Por eso colocamos ahí el índice sub I. De nuevo, ahora viene aquí la corriente. El dl, que es lo que nos caracteriza la forma del conductor que lleva la corriente y además nos da la dirección de rotación de la corriente, o la dirección en la cual está circulando, y cruz el mismo campo magnético. ¿Ya? Entonces, hasta acá no sabemos cómo se obtiene el campo magnético, es un campo que existe solamente, ya no nos preocupamos de eso. ¿Ya? Luego, entonces, si podemos calcular fuerza sobre estructuras, cables, ¿cierto? En los cuales la corriente circula, y para que la corriente circule, estas estructuras tienen que ser cerradas, ¿cierto? De lo contrario, no podríamos satisfacer la circulación de la corriente. Recuerden, ¿cierto? Cuando estábamos analizando circuitos, se tenía que cumplir que el circuito, los cables, ¿cierto? Fueran algo cerrado. De lo contrario, no podíamos asegurar que la integral de E.dl iba a ser igual a 0, y ahí perdíamos todos los argumentos para poder empezar a calcular los balances de energía, que en el fondo se transformaban en estas sumas de caídas de potencial dentro del circuito. Entonces eso nos saca a la vista que necesitamos definir lo que es una espira, y espira puede ser una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, n vueltas, ¿cierto? Pueden ser n vueltas de alguna circulación, de algún circuito cerrado, ¿ya? No siempre van a ser circulares, pueden ser rectangulares, pueden tener la forma triangular, pueden tener la forma que uno quiera, pero lo importante es que se cierre, ¿ya? Entonces eso nos permitió hacer una definición de torque magnético partiendo desde la definición clásica mecánica de torque, ¿cierto? Que es R cruz F, y esto nos permite definir el torque en función de las variables magnéticas como mu cruz B, ¿ya? Y todo esto es vectorial, donde mu es el momento dipolar magnético, y esto es, voy a escribirlo con otro color aquí, n, eso no lo habíamos visto antes, pero lo explico al tiro, n por la corriente y el área de la espira, ¿ya? Ese n es simplemente el número de vueltas que tiene la espira. Si ustedes tienen un cable que da una pura vuelta, n vale 1, y era lo que habíamos visto. Si ese cable da otra vuelta más, n vale 2, y así. Si es que tiene n vueltas la espira, ahí lleva un factor n el momento dipolar magnético. Igual tiene sentido, ¿cierto? Porque esta rotación de la corriente se va a estar sumando y va a estar contribuyendo justamente al vector perpendicular al área que define. Entonces, si lo queremos ver de una forma más gráfica, tenemos que esta sería nuestra área A, y por lo tanto el vector mu sería un vector perpendicular a esa área de esa forma. Mu. Ahí. Y si lo colocamos hacia arriba, ¿cierto? Eso quiere decir que la corriente está circulando de esta forma. Ok. Entonces, para poder seguir avanzando, necesitamos ahora encontrar una definición formal
para lo que es el campo magnético, ¿ya? Porque hasta el momento no lo hemos calculado, simplemente hemos asumido que existe un campo magnético, ¿ya? Pero no lo hemos calculado. Lo cual va un poco en contraste, ¿cierto?, con como habíamos visto inicialmente electrostática, ¿cierto? Porque en electrostática partimos justamente por la fórmula que ahora no tenemos. Si queríamos ver la fuerza eléctrica sobre una carga, nosotros teníamos la ley de Coulomb, ¿cierto? Que era K, Q1, Q2, módulo R1 menos R2 por el vector R1 menos R2, ¿cierto? Y esto al cuadrado, módulo Q en realidad tiene que ser. ¿Ya? Y si se fijan aquí tenemos, como esto vale 1 sobre 4 pi epsilon 0, tenemos la fuerza descrita en términos, primero, de las dos cargas, y además la tenemos descrita en términos de lo que es una constante universal, que es la permitividad eléctrica del vacío. ¿Ya? Y eso ahora no lo tenemos, porque lo que nosotros estamos viendo es esta fórmula de acá, Q por E. Se fijan que nosotros partimos primero por Coulomb y después encontramos, a partir de la ley de Coulomb, la forma que tiene el campo eléctrico. Acá no, acá partimos al revés. Partimos describiendo la fuerza de inmediato en función de un campo magnético. ¿Ya? Entonces no tenemos esta formulación de acá todavía. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy día. ¿Ya? Entonces, primero vamos a analizar qué es lo que pasa si tenemos una única carga puntual en movimiento. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos una carga puntual, de hecho podríamos decir que es positiva, una carga puntual positiva que va a tener una velocidad v en esa dirección. Espero que ya para estas alturas entiendan que el magnetismo tiene que ver con velocidad. ¿Ya? Si la carga está quieta, no siente la presencia del campo magnético. Eso fue lo que aprendimos en las últimas clases. Entonces, de igual manera, si la carga está quieta, no va a generar un campo magnético. ¿Ya? El magnetismo tiene que ver con movimiento de las cargas. Si las cargas no se mueven, no tenemos ni los efectos ni las causas, ¿cierto? Que serían el campo magnético y la fuerza magnética. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que tenemos una carga Q que se va a estar moviendo a lo largo de una trayectoria rectilínea, ¿cierto? Para que nos vamos a complicar con eso. Se mueve a lo largo de una línea recta con una cierta velocidad v. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuánto vale el campo magnético a una cierta distancia r de esta carga? ¿Ya? Pensamos que lo que tenemos aquí es una instantánea. Sacamos una foto del movimiento de la carga y nos preguntamos cuánto vale el campo magnético. Por supuesto, este campo magnético va a existir en todo el espacio, ¿ya? Pero por simplicidad nosotros vamos a mirar una parte restringida de las líneas de campo y en particular un punto bastante restringido, ¿ya? Entonces, de acuerdo a este sistema de coordenadas, ¿cierto?, que se está basando justamente en la carga, vamos a definir cuánto vale el ángulo también entre la trayectoria de la partícula y el vector donde vamos a medir el campo. Nosotros queremos saber cuánto vale B de R. ¿Ya? Primero, aplicando los conceptos que aprendimos de las clases anteriores, ¿qué forma debería tener el campo magnético en ese punto? ¿Qué sabemos del campo magnético? Recordemos un poco lo que vimos en las clases anteriores. A diferencia del campo eléctrico, no tiene que ser generado, ¿cierto?, por un dipolo, porque no existe el monopolo magnético. Y la consecuencia directa de eso es que las líneas de campo magnético son cerradas. ¿Ya? Entonces, si las líneas de campo magnético son cerradas, inmediatamente tenemos como consecuencia que el campo magnético en ese punto tendrá que ser una trayectoria circular.
¿Ya? Esa va a ser la forma de nuestro campo magnético. B, dr. ¿Ya? Eh, ¿Cómo va a ser esta circulación? Bueno, colocamos el pulgar. Todo esto siempre lo obtenemos ocupando la regla de la mano derecha. Es cosa de saber aplicarla bien a cada situación. Colocamos el pulgar en la dirección de la velocidad y la palma nos va a dar la rotación. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, el dibujo cuesta verlo un poco en el dibujo, pero si pensamos que esta parte va por atrás, entonces ahí tapa, ¿cierto? La trayectoria. Si lo puedo hacer un poquito mejor. Ahí. Entonces, si esa parte va por atrás y arriba va a estar saliendo, entonces podemos pensar que esto va así. ¿Ya? Ok. Ahora, ese campo magnético va a existir en todas partes, en todo el espacio. Aquí estamos dibujando solamente una de las circulaciones del campo magnético. Entonces, aquí voy a copiar esto, voy a pegar y voy a colocar una aquí. O sea, justo con el centro sobre la carga. ¿Ya? Entonces sí podemos decir que esto es un R1 que nos va a estar generando un campo en el punto 1 y aquí podríamos tener otro radio, otra posición, ¿cierto? Que vamos a llamar R2 y eso nos va a estar generando un campo magnético B2, ¿ya? Que depende de R2. Entonces aquí nos podemos hacer las preguntas. Tenemos un laboratorio, tenemos la tecnología suficiente para poder lanzar cargas solas, solitarias, en una trayectoria. ¿Ya? Usualmente eso se hace con campo eléctrico, se aceleran, se colocan dos placas, así como un condensador, ¿cierto? Se cargan, se coloca una diferencia potencial en esas placas y por lo tanto cualquier partícula que esté en la superficie de esta otra placa de acá que pueda desprenderse, y usualmente eso se hace con calor, la placa se lleva así un incandescente, por ejemplo, se lleva a 400 grados fácilmente, esa partícula se desprende de la superficie de la placa, es acelerada por el campo eléctrico que hay, la diferencia potencial, y se va de una placa a la otra. ¿Ya? Y para poder lanzarla fuera de ese sistema, esa placa tiene un hoyito y la partícula pasa por el hoyito y sigue acelerada en la otra dirección. ¿Ya? Y luego hay uno con sensores puede tratar de medir cuánto del campo magnético se está generando. Son campos chiquitísimos en particular. ¿Ya? Por eso es que esto uno lo ve primero con cargas puntuales, pero después en realidad lo que nos interesa es ver cómo se comporta esto con, eh, con corrientes, ¿cierto? Con un montón de cargas. ¿Ya? Entonces uno hace este experimento y se pregunta, ¿cómo es la relación del campo magnético en estas dos posiciones distintas? Justo en un punto sobre la partícula y un poco más adelante. Uno coloca sensores y va midiendo y se da cuenta de que encuentra que la intensidad del campo que está justo sobre la partícula es mayor que la intensidad del campo que está un poco más hacia la derecha. Entonces, en términos de la nomenclatura que tenemos acá, estamos diciendo que módulo de V2, ¿cierto? Que es la que está justo encima de la partícula, V2 tendrá que ser mayor que módulo de la partícula V1. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, esto nos está diciendo que el campo magnético depende de la distancia a la cual lo estamos tratando de medir, ¿ya? Que es muy parecido a lo que pasaba con el campo eléctrico. Sabíamos que el campo eléctrico dependía como 1 sobre la distancia al cuadrado. Bueno, acá vamos a obtener lo mismo, ¿ya? Vamos a tener efectivamente que la intensidad del campo magnético va a depender de 1 sobre la distancia al cuadrado. ¿Ya?
También depende de la carga, el valor de la carga, ¿cierto? Y depende de la velocidad que está llevando, la rapidez que lleva la carga, ¿ya? Bueno, empezamos, ¿qué es lo que hace uno, cierto? Empieza a hacer gráficos, trata de encontrar realmente la forma funcional con estos parámetros, y lo que llegamos es que el módulo, hay un ángulo ahí también que no lo hemos mencionado, ¿cierto? Entonces lo que encontramos es que el módulo va a ser igual, ¿cierto?, a una cierta constante de proporcionalidad que, de nuevo, al igual que en el campo eléctrico, esa constante de proporcionalidad va a estar dada por una constante universal, que es la permeabilidad magnética del vacío, mu sub 0. ¿Ya? Y aquí uno encuentra que esto está dividido por 4pi, y luego esto depende del módulo de la carga. Eso más que nada para que la carga positiva o negativa no nos afecte, ¿cierto?, la magnitud del vector B, que tiene que ser una cantidad positiva. Depende de la magnitud de la velocidad, depende del seno del ángulo entre los dos vectores, ¿cierto?, la velocidad y el vector r, y también va como 1 sobre r cuadrado, ¿ya? Entonces, si miramos esa expresión, vemos, ok, tengo la carga, tengo la velocidad, ¿cierto?, módulo de la velocidad, que es un vector, tengo el seno del ángulo, abajo tengo 1 sobre el vector r cuadrado. Entonces, si quiero reconstruir, porque aquí todo apunta a que tenemos un producto cruz. La forma del campo magnético, las rotaciones nos está diciendo, ¿cierto?, que tenemos un producto cruz. Aparece el seno del ángulo, ¿cierto?, y el módulo del producto cruz va como el seno del ángulo. Pero vemos que nos falta un vector, ¿ya? Que en realidad aquí lo que hay es una cantidad que vale 1, y es el módulo de la dirección del vector. Y eso es lo que nos está faltando en la formulación, ¿ya? Entonces, si quisiéramos escribir ahora el campo magnético como un vector, lo que nos queda es la constante mu sub 0 sobre 4pi, la carga. En particular, esa carga uno siempre debería colocarla pensando que si llega a cambiar de signo, lo que estamos haciendo es cambiar solamente la rotación, ¿cierto?, del campo. Y luego viene B cruz R unitario. Y todo esto sobre R cuadrado, ¿ya? Entonces tenemos ya una forma más compacta para lo que sería el campo magnético generado por una carga en movimiento en una trayectoria, ¿cierto? En este caso rectilínea. Entonces habíamos dicho, teníamos mu 0, y mu 0 es la permeabilidad magnética del vacío. ¿Ya? ¿Cuánto vale esta cantidad? Permeabilidad magnética del vacío. Mu 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Ya, o sea, es una constante súper pequeña. Y las unidades son Tesla, metro sobre ampere. ¿Ya? O sea que básicamente este campo magnético siempre va a tener un prefactor, porque ahí los 4pi se cancelan, ¿cierto? Siempre va a tener un prefactor que va como 10 a la menos 7. Entonces, ahí la carga, ¿cierto? Si lo que tenemos, por ejemplo, es un electrón, un protón, lo que se está moviendo, la carga es una cantidad pequeñísima. O sea, en general, las intensidades de los campos magnéticos van a ser cantidades de números bien pequeños, ¿ya? Recordemos también que tenemos otra constante universal, que es la permitividad eléctrica del vacío, que era el epsilon 0 que habíamos usado harto, ¿cierto?,
hasta en todo lo que llevamos del curso. Y el epsilon 0 es 8.854 y las unidades son coulombs al cuadrado, newton, metro cuadrado. ¿Ya? Dejo esto acá porque quiero que cuando estén repasando la materia, estudiando, hagan el cálculo en términos del análisis de las unidades, ¿cierto? Hacer todo el cálculo de las unidades y la parte numérica y calculen esta cantidad. 1 sobre la raíz de mu sub 0, epsilon 0. ¿Ya? Y me digan qué les da. ¿Ya? La próxima clase les pregunto eso. Ok, ¿ya? Súper. Entonces tenemos la forma del campo magnético que genera una carga puntual en movimiento. Pero como les comenté, muy pocas veces en realidad vamos a tener cargas puntuales en movimiento. Lo que tenemos en realidad son corrientes moviéndose dentro de cables. Y sí que aterricemos esto de nuevo al modelo de conducción, ¿cierto? Eléctrica, para poder hacer aparecer las variables corriente, ¿cierto? Y la forma del cable. Para poder obtener cómo es el campo magnético que genera una cierta forma de cable que lleva una corriente. Y para eso volvemos a nuestro modelo de conductor cilíndrico. Entonces, supongamos que esto es una sección infinitesimal de longitud dl de algún cable. Podemos pensar que es un pequeño trozo, ¿cierto? Un cable que tiene cualquier forma. Así que esto es un pequeño dl, que sí tiene una área muy bien definida, ¿cierto? Tiene un radio, etc. Entonces, por ella vamos a tener una corriente y que se mueve en esa dirección. Y por lo tanto lo que tenemos adentro es que vamos a tener hartas partículas, ¿cierto? Que ya sabemos que son portadores de carga positivos. Se van a estar moviendo con una cierta velocidad de arrastre en esa dirección. ¿Ya? Entonces, la pregunta es si tenemos aquí, ¿cierto?, el centro del cable. ¿Cuánto vale el campo magnético, por ejemplo, en algún punto por aquí? Bueno, si esto es un diferencial, lo que tenemos es un diferencial también de campo magnético. ¿Cuánto vale un dB de R en ese punto? Bueno, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber que, ¿cierto?, este pequeño trozo de alambre diferencial de largo dl tiene un cierto volumen, tiene un cierto dB. Voy a agregar aquí volumen para no confundirnos con diferencias de potencial. Un cierto volumen, ¿cierto?, que tendrá que ser el área transversal del cable por la longitud. ¿Ya? Y podemos pensar también, obtener cuánto es la carga total que hay en esa cantidad. ¿Y qué es lo que necesitamos saber, cierto? Saber cuánto es la cantidad de portadores de carga, el número de portadores de carga, el n mayúscula. Y en función de ese n mayúscula dividido por el volumen, tenemos la densidad de portadores de carga, el n minúscula. Entonces, igual que lo habíamos hecho antes, cuando estábamos calculando la fuerza sobre un conductor, podemos obtener
cuánto es un diferencial de la carga total sobre este trazo de conductor, y va a ser la densidad de los portadores de carga, el valor de cada uno de los portadores, el área, y en este caso aquí queda el diferencial de volumen, de longitud, ¿ya? Entonces con eso podemos pensar, ok, usando la misma expresión que teníamos antes para una carga, podemos decir que el campo magnético total ahora producido por todas estas cargas que se están moviendo en la misma dirección podría quedar de esta forma. ¿Cierto? Si analizamos la magnitud solamente, esto va a tener que ser algo así como un dB, magnitud, igual a la constante aparece siempre, mu sub 0 sobre 4pi. El de Q ahora, y luego está la velocidad de cada uno de los portadores. Teníamos el seno del ángulo, ¿cierto? Que estamos analizando el módulo del producto cruz, y esto está dividido por un R cuadrado, ¿ya? Reemplazamos cuánto vale el de Q, lo obtuvimos recién. Entonces queda mu sub 0, 4pi, aquí quedará un n q a dl b, y el seno del ángulo, y todo esto está dividido por r cuadrado. Entonces aquí hay cantidades que podemos identificar. Tenemos la velocidad, la carga, el área, ¿cierto? Y la densidad de portadores. Y por lo tanto lo que tenemos ahí es justamente la corriente. Entonces, volviendo ya a la formulación vectorial, nos queda que este diferencial de campo magnético va a ser igual a mu sub 0 sobre 4pi por la corriente por el dl cruz r sobre r cuadrado. ¿Ya? Y esto lo podemos, por supuesto, generalizar un poco más. Porque ahí lo que estamos diciendo, ok, tenemos el centro del sistema de referencia justo en un punto a lo largo del centro del cable que lleva las cargas en movimiento. Pero eso es útil en muy pocos casos. En general vamos a tener cables que van a tener una cierta geometría, puede ser circular, semicircular, puede ser una espiral. Entonces no siempre vamos a poder colocar el sistema de referencia en ese punto. Entonces en general esto se puede escribir de la siguiente forma. R menos R', ¿cierto? Eso es un vector, pero debe quedar normalizado. Por lo tanto, al dividir por la norma, nos aparece un cubo de nuevo en el denominador. R menos R'. Cubo. ¿Ya? Y esto es lo que se conoce como la ley de Biot y Savart. ¿Ya? Entonces, si queremos obtener el campo magnético, tenemos que integrar el dl, y el dl lo que nos está diciendo es la forma que tiene el cable que lleva la corriente, y además nos da el sentido que lleva la corriente. Y el resto es lo mismo que sabíamos antes, escribir bien las coordenadas, ¿ya? Y entender bien la forma que tiene el campo magnético, saber qué van a ser, en general, si lo que tenemos es un puro cable recto, ¿cierto?, que lleva corriente, el campo magnético van a ser puros anillos en todo el espacio, ¿cierto?, alrededor del cable que lleva la corriente. ¿Ya? Ok. Tengo un ejemplo para mostrar ahora, pero antes de hacerlo quiero preguntarles si les queda alguna duda al respecto.
Ok. Ya. Entonces pensemos que vamos a tener el siguiente sistema. Y esto es un trozo de alambre finito. ¿Ya? Y aquí en el centro colocamos convenientemente nuestro sistema de referencia. Entonces, si por ese trozo de alambre, lo dibujé con volumen, ¿ya? Pero pensemos que en realidad es algo muy delgado. Lo dibujé con volumen simplemente para que no interfiriera con las líneas del sistema de referencia. Entonces, supongamos que por él circula una corriente en esa dirección. Una corriente I. Y las dimensiones de esto, bueno, acá está en el punto más A y acá abajo está en el punto menos A. Entonces es un cable de largo 2A. ¿Ya? Ok. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el campo magnético, por ejemplo, en un punto por aquí? Antes de hacer algún cálculo, ¿me podrían decir la forma que va a tener el campo magnético en ese punto? Ok, ¿por qué, ¿por qué dicen que va a entrar o salir de la pantalla? ¿Ya? Recordemos las pocas cosas que sabemos. El campo magnético tiene la naturaleza que no existe el monopolo, son dos cargas y son siempre líneas cerradas y que van a tender a ser circulares. Entonces, si ponemos la corriente yendo hacia arriba, nos va a dar justo en ese punto un campo magnético que va a estar entrando. En el fondo lo que tenemos es un anillo, ¿cierto? De líneas de campo magnético y justo en ese punto va a estar entrando. Entonces dibujemos aquí. Esto va a ser la forma del campo magnético. ¿Ya? ¿Y de qué nos sirve esto? Bueno, recordemos que cuando estábamos con el campo eléctrico, el saber a priori la forma que tiene el campo eléctrico nos podía ayudar, ¿cierto?, a simplificar un poco el cálculo. Sabemos la naturaleza vectorial del campo, por lo tanto podemos entender si vamos a tener que usar alguna proyección para describir las integrales, ¿cierto? O si vamos a tener algunas integrales que van a ser cero, ¿cierto? Cosas de ese estilo. Entonces, aquí esto nos ayuda porque nos está diciendo que justo sobre ese punto, sobre el eje X, el campo magnético va a estar en la dirección menos K. Esto ya nos está diciendo que tenemos una dirección en menos K tongo. ¿Por qué menos K? Porque recuerden, la dirección del eje Z está definido por el eje X y el eje Y. Entonces, regla la mano derecha, la palma en la dirección del eje X, la llevamos al eje Y, eso nos dice que el eje Z está saliendo acá. Eso es Z. ¿Ya? Ok, entonces el resto, bueno, definamos las distancias. Supongamos que un pequeño elemento de línea de este cable está aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño diferencial de L.
¿cierto? Tiene que ir apuntando en la dirección, ¿cierto? Hacia arriba. Ahí está el DL, que lleva la corriente. Entonces podemos medir. Las cantidades primadas son siempre las que apuntan a donde vive la distribución de carga en campo eléctrico, ¿cierto? Acá es lo mismo. Las coordenadas con prima son las que apuntan hacia la distribución de la corriente que está generando el campo. Y sí que aquí tendríamos nuestro R'. Y la cantidad sin prima son las que apuntan hacia el lugar donde queremos calcular. Ahí está R. Y por lo tanto, acá arriba vamos a tener el vector R menos R'. Y que no es más que la raíz de R cuadrado más R' cuadrado, ¿cierto? Que para el caso de nosotros, con las coordenadas que tenemos, como R es xi y R' es i j tongo, entonces esto en realidad es x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Con la única restricción de que x es un punto sobre el eje x y y se mueve entre menos a y a, ¿ya? Entonces también podríamos ya escribir cuánto es lo que vale el dl. dl tiene que ser un diferencial de i, ¿cierto? Así que esto no es más que di y apunta en la dirección j hacia arriba, ¿ya? Ok. Entonces aquí ya estamos listos. Pregunta, ¿dónde tengo que dibujar el ángulo entre los dos vectores? Entre el dl y el r menos r'. Fíjense, voy a hacer otro dibujito acá. Nuestro dl es algo así. Y el r menos r' es algo así. Por lo tanto, el ángulo está acá. ¿Ya? Y si continuamos, esto, tenemos que acá abajo vamos a tener un ángulo que va a ser pi menos teta. ¿Ya? Pero afortunadamente, con un poco de trigonometría, podemos demostrar que el seno de teta es igual a seno de pi menos teta. ¿Ya? Por lo tanto, si queremos escribir el diferencial del campo magnético, va a quedar algo así como mu sub 0 sobre 4pi, la corriente, el dl es i, el seno del ángulo, y si lo que tenemos es el módulo, ¿cierto? Abajo va al cuadrado. Por lo tanto, nos queda sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? ¿Me siguen? Entonces, si esto que acabo de dibujar aquí es el eje x, ¿cuánto vale el seno del ángulo? Por la definición, ¿cierto? Tiene que ser cateto adyacente sobre la hipotenusa y por lo tanto esto es x sobre x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, escribámoslo acá abajo mejor.
la intensidad del campo magnético va a ser, saquemos todas las constantes afuera, mu sub 0 i 4pi, ¿cierto? Por la integral entre menos a y a, que es donde vive el diferencial, ¿cierto? El de L, de x de y sobre, y fíjense lo que nos va a aparecer. Aquí tenemos exponente 1 medio, acá tenemos exponente 1, entonces nos queda el 3 medios que ya conocíamos. ¿Ya? Y estrictamente hablando, este x debería estar acá afuera. Y si queremos el vector completo, bueno, nosotros ya sabemos que está entrando en la pantalla, ¿cierto? Por lo tanto, si queremos el vector completo, lo agregamos, ¿no? Entonces, aquí les quiero recordar algo que les comenté en la primera clase, ¿cierto? Yo les comenté, hay 4 integrales que ustedes tienen que saber hacer. Probablemente 6 son un poco más complejas, pero 4 que tienen que saber sí o sí hacer. Y esta era una de esas. ¿Ya? Son sencillas, sí, no salen con un cambio de variable sencillo, salen con una sustitución trigonométrica. Cosa que resolviéndola obtenemos que esto es mu sub 0 por i sobre 4pi por a cuadrado y arriba queda un 2a. Y esto está en la dirección menos k. ¿Ya? Entonces, los cálculos de campo magnético, matemáticamente hablando, tienen casi las mismas complejidad que tienen los cálculos de campo eléctrico. Tenemos que vernos, ¿cierto?, con estas integrales. Lo bueno, ¿cierto?, es que siempre vamos a estar hablando de corrientes a lo largo de cables, ¿ya? Entonces, los cables siempre lo podemos pensar como elementos unidimensionales y por lo tanto siempre van a ser integrales de línea, básicamente. No vamos a tener integrales de área para integrar la distribución de corriente ni de volumen para integrar la distribución de corriente. Así que eso igual simplifica un poco las cosas. Pero como la naturaleza de las líneas de campo magnético son cerradas y vamos a tener siempre que van a ser además, en este caso, ¿cierto?, van a ser círculos, es bueno visualizarlas para entender bien qué componentes del campo magnético son las que van a sobrevivir y cuáles son las que se van a anular. En este caso, a priori, visualizamos cuál es la que sobrevive, ¿ya? Y por eso fue que agregamos después a mano la dirección del campo magnético. Si es que hubiéramos escrito todas las componentes, o sea, el resultado completo del dl cruz r menos r', ¿cierto? El resultado completo de este producto de acá, nos habrían aparecido 3 vectores y 2 de esas integrales tendrían que haber dado 0. ¿Ya? A priori me atrevo a decir que como el intervalo de integración es simétrico, lo más probable es que 2 de las integrales que quedaran, las componentes en la dirección x y en la dirección y, deben haber sido funciones impares. ¿Ya? Lo más probable es que por eso vayan a dar 0. Ok. A este resultado le podemos seguir sacando un poco más de provecho todavía. ¿Por qué? Fíjense que lo que tenemos es un cable finito, el lápiz, ¿cierto? Calculamos el campo magnético de este lápiz que lleva corriente de aquí hasta acá. ¿Qué pasa si es que el punto donde estamos mirando el campo magnético lo acercamos lo suficiente como para no ver los bordes del cable? O sea, calculamos el límite de cable infinito o alambre infinito. Entonces, si A es mucho mayor que el punto donde estamos observando el campo, lo que tenemos es el límite de alambre infinito. Y en ese caso, fíjense,
Yo sé que probablemente ustedes están acostumbrados a hacer los límites, ¿cierto? Con las técnicas que aprenden en cálculo, pero se los repito de nuevo, en física los límites tienen que ver con cantidad, con comparar dos cantidades. Y aquí lo que nos conviene justamente es comparar qué es lo que está pasando en la raíz. Si lo que estamos diciendo es que el a es mucho mayor que x, entonces esa raíz debería ser simplemente, por ejemplo, si el a vale 1.000.000 y el x vale 1, eso aproximadamente sigue siendo, ¿cierto? Además está al cuadrado, pero sigue siendo 1.000.000. O sea, no estamos cambiando eso ahí. Entonces, aproximadamente esto es A. Y esta A se va a simplificar con esa A de acá. Por lo tanto, el campo magnético queda de la forma mu sub 0 por I sobre, simplifiquemos el 2 que está arriba, ¿cierto? Nos queda 2 pi x. ¿Ya? Esta sería la forma que tiene el campo magnético de un alambre infinito, un alambre recto infinito. ¿Por qué quería hacer este límite? Que fíjense, ¿qué pasa si esto lo reescribo como B por 2πx igual a mu sub 0 por I? ¿Ya? Veamos acá. Lo que hicimos fue calcular el campo sobre un punto del eje X. ¿Qué pasa si lo calculamos sobre un punto del eje Z? Deberíamos obtener el mismo resultado, pero en vez de la variable X, la variable Z, ¿cierto? ¿Y qué pasa si lo hacemos en un punto intermedio, a una distancia R? Lo que obtenemos aquí en realidad es R, si lo calculamos sobre el eje radial, por ejemplo. Entonces ahí ya esto toma una forma bastante sugerente, ¿cierto? Tengo el campo magnético por el perímetro de la línea de campo magnético, igual a mu sub 0 por I. ¿No les recuerda eso a esto? Se parece, ¿cierto? Aparecen las constantes universales. En un caso, en la ley de Gauss, ¿cierto? Tenemos el campo por el área de la superficie de Gauss. Ahora tenemos el campo, en este caso magnético, por el perímetro de la circulación del campo magnético. Ya, entonces, habiendo obtenido ese resultado, veamos directamente lo que es la ley de Ampère. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que la integral cerrada de v punto dl es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada por el dl. ¿Ya? Y por supuesto, corriente se puede escribir como la integral de la densidad de corriente por el dA. Eso en el caso que necesitemos calcular realmente la corriente de esa forma. En la mayoría de los casos, 99% de los casos, la corriente va a ser una constante, así que solamente ponemos la corriente. Pero, por ejemplo, como en el ejemplo que vamos a alcanzar a ver, si es que me queda un poco de tiempo, si queremos calcular la corriente dentro del cable,
ahí tenemos que ir integrando anillos, ¿cierto? Que no van a contener toda la corriente total. Entonces tenemos que integrar el J por el diferencial de área del anillo que estamos calculando el campo magnético, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que si es que tenemos alguna cierta circulación, nosotros le damos la forma, pero por supuesto solamente vamos a poder calcular esa integral si es que ese dl tiene la forma del campo magnético. Esto funciona igual que la ley de Gauss en ese sentido, ¿ya? Entonces, dada cualquier circulación, siempre la integral de B.dl va a ser mu sub 0 por la corriente encerrada, pero solo vamos a poder obtener información del campo magnético si es que usamos una circulación que tenga la forma del campo magnético, o sea que el B con el dl sean paralelos, y eso solamente ocurre si es que tenemos un anillo con un cable recto, ¿cierto? Y además ahí cumple que está a la misma distancia, y nosotros sabemos que el campo depende de R, entonces va a ser cada vez más constante. Entonces, por ejemplo, si supongamos que tengo un cable así, otro cable con corriente hacia abajo, otro cable con corriente hacia allá, digamos un I1, I2, I3. Queremos, por ejemplo, calcular el campo magnético lejos de estos cables, bien lejos. ¿Ya? Primero, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos decir que los cables son lo suficientemente largos como para poder despreciar los efectos de borde. O sea, la ley de Ampère siempre la tenemos que ocupar a cables que son infinitos. Primer punto. Y segundo, en este caso, si tengo muchos cables, tengo que preguntarme, ¿estoy lo suficientemente cerca como para ver la estructura de los cables? En otras palabras, la distancia a la cual voy a calcular es cómo es comparada con esta distancia. Si es que la distancia a la que voy a calcular es chica y es comparable con eso, yo veo la estructura de los cables, lo que tengo que hacer es calcular el campo de cada uno por separado, lo vamos a hacer en detalle la próxima clase, cada uno por separado, y después aplicar el principio de superposición. Si no, si es que estoy en el caso simple, que es muy lejos, lo que tengo es que los tres cables los puedo pensar como uno solo, con corriente total I1 menos I2 más I3, y hacer el cálculo, ¿ya? Pero primero supongamos que tenemos una superficie, una trayectoria en realidad, un DL1 cualquiera, ¿ya? Este DL1 me permite decir que la integral cerrada de B punto DL1 es igual a mu sub 0 por I1 menos I2 menos I3. Pero hasta ahí llegamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese DL1 no me permite calcular el lado izquierdo de la ley de Ampère, que es la integral de B.dl. Pero ¿qué pasa si es que tomamos una trayectoria que sea circular? A ver, me va a faltar espacio acá, pero lo tenemos. Profe, ¿Sí? ¿no sería más I3? Sí, sí, lo corrijo de inmediato. Dame un segundo. Por ahí. Ya después arreglo esta parte de acá. Gracias. Entonces, ¿qué pasa si queremos calcular? Ahora sí. En algún punto por acá. Y usamos justamente la trayectoria que sí nos sirve, ¿cierto? Que está sobre el eje, digamos, X, a una distancia X mucho más grande que la separación de los cables. Entonces ahora sí podemos escribir sobre este DL2, que fíjense, voy a suponer que las corrientes I1 y I3, la suma de I1 más I3 es mayor que I2, de manera tal que la corriente total va hacia arriba. Y si va hacia arriba,
el campo tiene esta circulación y por lo tanto coloco el dl en la misma dirección de rotación del campo. ¿Ya? En este caso hayamos hecho lo mismo, pero no nos sirve mucho porque la forma no nos permite resolver la integral. ¿Ya? Entonces en ese caso decimos, perfecto, tenemos un dl cuyo radio es justamente x. Y por lo tanto esto nos permite decir, perfecto, entonces la intensidad del campo, de nuevo la ley de Ampère nos permite calcular la intensidad del campo, la dirección la sacamos nosotros de lo que ya sabemos. Por el perímetro de esta circulación, 2πx tiene que ser igual a la permeabilidad magnética del vacío por la corriente total encerrada en ese dl. Y esto es I1 menos I2 más I3. Por lo tanto, el campo magnético es igual a mu sub 0 por la corriente I1 menos I2 más I3 y todo esto dividido por 2πx. Y justo en ese punto además podemos agregar a mano nosotros la dirección. Si esto es x plus y, z sale de la pantalla, por lo tanto justo en ese punto el campo va a estar entrando. Así que esto es menos